Buenos días, estamos con Sein Zorrilla, esta vez para conversar acerca de su libro Crónicas de Sueños, Sudor y Fuego. Un libro que ha salido un poco antes de la pandemia, en el año 2019, pero muy importante porque nos lleva al encuentro de grandes hombres, aventureros, ingenieros, gente pensante que de alguna manera buscaba unificar pueblos, unificar ciudades a través de la tecnología, a través de la ingeniería, de puentes, carreteras, canales, y de esa manera sacar adelante al mundo. Lo que hace Sein en este libro es darnos biografías de estos personajes, algunos extranjeros, europeos, norteamericanos, algunos en el Perú. Y yo me preguntaba mientras leía el libro, ¿por qué, si todos nuestros países tienen esos hombres que se han proyectado en el tiempo hacia la modernidad, por qué, por ejemplo, Estados Unidos sí sale adelante y países nuestros como el Perú y de Latinoamérica no? ¿Qué nos faltó? ¿Es cuestión de mentalidad? ¿Por dónde podemos tocar el tema? Claro, creo que es mentalidad. Conversábamos antes de la entrevista este tema de que te decía que durante la colonia uno de los mayores implementaciones que se hicieron fue formar el Estado peruano. Un Estado normalmente se forma sobre una nación entendido como una comunidad humana que vive en un territorio, comparte una tradición y idioma. Eso es una nación. A la llegada de los españoles, aquí hubieron más de 200 naciones, es lo que se dice, 200 naciones. Y los incas habían hecho lo posible por extender su imperio y poder dominar una cosa inestable. Bueno, al llegar los españoles y implementar esto, y luego de Pizarro, luego de las guerras civiles entre conquistadores, luego de los virreyes y todo, llega Toledo. Pero Toledo no llega como el genio Solón, como lo llaman, sino viene con la experiencia decantada del gobierno español, temeroso de perder estas posesiones, porque se estaban entronizando los conquistadores en ella. Comienza a recortar todas las facilidades que les dio y se implementan normas nuevas, modificar el sistema económico. Aquí nadie siembra ni produce lo que quiere, solamente minerales de plata, y el resto, comida, choclos y coca para las minas de plata. En lo social, desaparecen las élites peruanas, las tienen de pantomima. Se prohíbe la orfebrería y la textilería. Entonces, siendo grandes orfebres y textileros los andinos y los costeños, se prohíbe a presión del gremio de comerciantes de Sevilla para no perder estos mercados. O sea, económicamente se reestructura, socialmente y políticamente, ni decir, este pueblo dominado no puede generar alternativas políticas de autogobierno, no puede, está debajo de ellos. Eso pasa durante toda la colonia. Al finalizar la colonia y declarar la independencia, era el momento de parar la bola y decir, señores, hay que rehacer el Estado. Entendido el Estado como estas naciones que decía, más un sistema de gobierno, más su aparato administrativo, no es más un Estado. Eso había que modificar. Pero si la estructura colonial estaba dada, ¿qué pasó? Los criollos cogen la estructura colonial y la comienzan a explotar en su servicio. Ya no son los españoles que utilizan la estructura colonial, son los criollos, los hijos de los españoles nacidos acá. Ahora, no es nada raro que Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, en su carta a los españoles de América, repite el mismo credo y el mismo pedido de Gonzalo Pizarro. Gonzalo y los criollos decían, por estas tierras y por esta riqueza han luchado nuestros padres y han dado la vida. Esto es nuestro, decía Gonzalo. Vizcarra de Guzmán, en 1780, repite lo mismo desde Italia. Esas tierras ganadas por nuestros padres son nuestras. Nunca dice, ni se dirige ni a la clase media, ni a la plebe, ni a los mestizos, ni a los indígenas. No, a ellos, a los criollos. Ellos, los criollos, son los que hacen la independencia. Túpac Amaru intentó hacer una independencia multiclasista que no funcionó. Después viene la otra, los criollos que hacen la independencia. La hacen mal que bien, esta es una obra de ellos. Pero no de los mestizos ni de los indígenas, no lo es. Entonces, ¿qué pasa? No se modifica el Estado.
con ocasión del centenario de la independencia, bicentenario, etc., se discutió mucho si la independencia fue concedida o fue obtenida. Esa es una discusión secundaria. La discusión principal era qué hacemos con este Estado, cómo venimos funcionando y cómo rehacerlo. Entonces, pienso, eso ha hecho que se frustre, es que se cree una mentalidad de que lo haga otro. Durante la colonia, tú no podías hacer un puente, nadie hizo un puente, ningún español hizo ni siquiera un andén. No se hizo, pero no solamente que no se hizo físicamente, sino que la mentalidad se acostumbró a no hacer. Si se requería un puente, que lo haga el virrey. Lo que pasa ahora, están 4 gordos tomando cerveza en la calle y hay un hueco, un bache en la pista y dice, el alcalde no hace nada y siguen bebiendo. O sea, esa iniciativa se cortó y esa iniciativa hay que reconstruirla. Entonces, eso es lo que encuentro en esos personajes y es lo que ponemos en el librito. Bien, y el desarrollo tecnológico en la colonia definitivamente va orientado en su mayoría hacia la extracción de mineral, ¿no es cierto? Ahí tenemos el gran ejemplo de Potosí, que se volvió un centro mucho más importante que quizás que Lima. Y eso es todo lo que se desarrolla en la colonia y a partir de ahí empieza el Perú republicano. ¿Cómo es este fenómeno? Claro. Muy temprano, desde el que llegan las primeras cartas de los virreyes a España, ya reportan eso. El que resume en un párrafo memorable es Toledo, que le dice al rey de España, lo único que se puede sacar de esas tierras es plata. Si no hubiera mineral de plata, no tenemos nada que hacer acá los españoles. No tenemos nada que hacer. ¿Por qué? ¿Qué produce Perú en ese momento? Digamos, excelente maíz, excelente papa, excelentes calabazas, pero no puede salir a un mercado de fuera por los fletes. Los fletes se comen el valor de la mercancía. ¿Cómo se llama? Ocobamba, hay probablemente las calabazas más ricas del mundo, pero no puedes sacarlo ni siquiera a Andahuaylas, porque de esos kilómetros y el flete se fue abajo. Nosotros en Huancavelica, en una serie de valles chiquitos, producíamos zapallos de 150 kilos, pero no lo puedes sacar de la chacra al depósito, tienes que partirlo en pedazos. Y luego un peón tiene que cargar todo el día un trozo hasta y luego hasta el camión. Y cuando sale al mercado tiene que competir con el zapallo de Cañete, en el cual el camión entra hasta la chacra, cargan allí y ya está en el mercado. No compites, desaparece. Así, en esa época, lo único que podía producir estas tierras era mineral de plata. Oro ya no había tanto, pero plata. Entonces, todos los productores pequeños de la periferia tenían que organizarse para hacer posible esa producción de plata. Chile dedicó 100 años a producir grasa de vaca. Y ese cebo, le llaman el siglo del cebo en la economía chilena, iba a Potosí para iluminar la mina y la ciudad. Y la mina consumía más grasa, exigía más iluminación que la ciudad. Cusco, coca, Vilcashuamán, tejidos, Ica, cachina y dátiles. Entonces todos, obviamente mirado en cierta óptica, dentro de cada barra de plata iba el trabajo de todos ellos. Entonces eso pasó durante la colonia. Eso y encima el tributo indígena, que es un abuso, es decir, yo te he invadido, esta tierra es del rey de España, ¿ya? Así que, y por estar tú ocupando la tierra del rey de España, me pagas un tributo. ¿Y quién exigía? El cacique, y el cacique al señor que cobra el tributo, y con eso se mantenían. La disputa por encomiendas era por el tributo. O sea, me han dado una encomienda con 10,000 indios. O sea, el tributo, esos 10,000 indios los voy a tomar yo, ¿no? Sí, para un quinto para el rey y el resto es mío. Esa fue y el indio que vea dónde consigue la plata y roba gallinas o qué hace para que me reúna esa plata. Eso pasó. El tributo indígena en teoría desaparece con la independencia, pero el que lo deroga realmente es Castilla. Pero cuando lo deroga Castilla en 1840 y tantos, cuando ya había comenzado el Perú a explotar guano de islas. El guano de islas reemplazó al tributo indígena e hizo posible la liberación de los indios. Ese fue uno de los grandes hitos. Pero el gran demérito de Castilla es de que no tenía una neurona en la cabeza, ni tenía visión estadista, ni política, ni nada. Era un cachaco. Es un cachaco que fue realzado en los años 30, 40 del siglo XX
en un afán hispanista de consolidar al ejército como gran fuerza. O sea, corresponde a un momento histórico el rescate de Castilla. Castilla hace lo que hace gracias a que tiene al costado en su momento a Bartolomé Herrera, el curita de Cajacay. Él era cura en Cajacay, cuando uno de los caudillos lo encontró y se hizo una noche de conversa, lo convenció, lo trajeron acá, lo pusieron en San Carlos y tuvo una carrera, ¿no? Y él tenía una idea clara de lo que era el Estado, pero un Estado religioso. Entonces, él podía discutir con cualquiera, de cualquier tema, como que discutió con José Gálvez. Otro gran peruano no desarrollaba, el tarmeño José Gálvez. José Gálvez decía, aquí tenemos que bajar, primero definir la soberanía. Las soberanías del pueblo emana todo el poder. Obviamente él no estaba inventando nada. Todos los pueblos de Grecia había sido así, Roma fue así. Es el poder, la soberanía última está en el pueblo. Desde el juez que tiene su bodega, el camionero y los peones y los pastores de vaca, en todos ellos está la soberanía, que es indivisible e indelegable. Es lo que no quieren entender los políticos, de que la soberanía... Y eso no es una ley, física, es más una convención que tiene que ver más con los derechos humanos. De que es una opción ética, de que la soberanía está en todos. Porque alguien te va a decir, ¿dónde está escrito? Sobre todo últimamente que buscan fuentes de todo, ¿dónde está escrito? Acá está escrito y acá está escrito, de que la soberanía es de todos. Indivisible, indelegable. Entonces, el hecho de que yo te nombre alcalde, no estoy renunciando a mi soberanía, a mi derecho a exigir, no estoy. Pero eso de la soberanía va más allá. Decíamos nosotros que una nación es una comunidad humana que comparte un territorio, una tradición cultural y un idioma. Por eso la nación de Andahuaylas es diferente a la nación del Callao y diferente a la nación de Chimbote y diferente a la nación criolla de Lima. Son diferentes. Obviamente se puede decir que hablan español, pero sus tradiciones son diferentes, sus territorios son diferentes. Pero ¿qué tiene que ver el territorio? Mucho tiene que ver. El territorio, la ubicación geográfica, el clima, te dicen qué actividad económica desarrollar. Esa actividad económica te determina acciones que a fuerza de repetirse se devienen en culturas. En Chimbote va a ser pesca, en Cerro de Pasco va a ser mina, en Oxapampa va a ser caza, pesca y agricultura. Esas acciones determinan usos, costumbres, tradiciones y mentalidades. Determinan. Por eso, unir en un esquema político, como hicieron los españoles, pueblos de diferentes tradiciones, es un fracaso. ¿Cómo puede ser que Oxapampa, que Selva pertenece a Cerro de Pasco, que es zona frígida, y la Merced y Chanchamayo pertenecen a Junín? No tiene nada que ver. Ahí lo que hay que hacer es cortar y que Junín, la Merced y San Ramón y Oxapampa formen otro estado, es otra nación nata, naturalmente. Déjales que discuten y encuentren su camino, su organización, su forma de gobierno. Ellos sabrán dónde hacer un puente, una carretera, ellos sabrán, no te metas. ¿No? Entonces, pero esa lógica del no te metas no existe, pues, en una colonia. En la colonia está el papacho que gobierna. ¿Y para qué? Con objetivos muy claros. Plata para España, mineral de plata para España y tributos para allá. Y evitar que se desarrollen poderes locales. Evitar. Ese es más o menos un poco, grosso modo, el calvario peruano. Hay dos aspectos más en Crónicas de Sueños, Sudor y Fuego. Uno, el que me interesa, es este sueño de Manuel Pardo de hacer ferrocarriles. Este sueño que en el libro se plantea si fue tan práctico o no la construcción de ferrocarriles, sobre todo el ferrocarril del centro. ¿Era realmente práctico hacer esto? O sea, ¿era tan importante poder llevar esta vía de la sierra, del centro, al Callao, a Lima, y poder sacar minerales y otros productos? ¿Realmente salía a cuenta este proyecto? Ese es uno. Y dos, el hecho de querer salir al Atlántico, desde el Cusco. Ahí hay un gran ejemplo que ingenieros norteamericanos, extranjeros, quieren proponer desde Urubamba para salir al Atlántico por Madre de Dios, ¿no? Siguiendo el ejemplo de lo que se hace en Estados Unidos, pero tampoco se consigue
porque hay malos cálculos, el río Urubamba no empezaba donde se pensaba que empezaba, y entonces se abandona el proyecto. ¿Cuánto de ello ha continuado en la mentalidad del cusqueño, del hombre de nuestras regiones, de desarrollar su tecnología para sus propias regiones? Claro. Ahí hay dos cosas. Uno, en economía, el transporte incide de un modo muy importante en una estructura de costos, el transporte. Incide a tal extremo de que, por ejemplo, las ciudades más importantes del mundo están en el litoral, en sus litorales, las más importantes del mundo. Y las que no están en la orilla del mar, están conectadas al mar por un río navegable, como país. Son pocos los países que tienen capitales mediterráneas, caso España, con Madrid. Carlos V lo vio y le recomendó a Felipe II que una vez que conquistaron Portugal, le dijo: llévate la capital a Lisboa. La capital de la península ibérica tiene que ser Lisboa. No, pero pasó algo finalmente esa nación, que es otra nación, la lusitana, se independizó. Casi se le independiza la otra nación, la de los catalanes, casi le independiza. Es otra nación. Cataluña tiene su propio territorio, su propia tradición cultural, su propio idioma. Se está pegado con goma a España. Lógico, tú verás el mapa de Francia. Antes de los Borbones, son como 30 naciones. Y el gran mérito de los Borbones, con Richelieu, con Mazarino, con todos los grandes sacerdotes que a la vez eran estadistas y políticos, fue destruir a todos los reinos al interior de Francia y llevarse a todos los reyes a vivir en Versalles, y donde les daban fiestas y vino y todos los placeres, y los tenían controlados mientras seguían desarmando y luchando por la unificación. Ellos hicieron la Francia aparentemente unificada que conocemos, ahora no sabemos hasta dónde, porque por encima de todo están las condiciones que te decía, ¿no? Entonces, en ese universo, lo que hace Manuel Pardo es demasiado joven en ese momento. Su padre es escritor, su abuelo funcionario español. Entonces, él es un criollazo así como Domingo Elías, su amigo de Ica, son criollos de criollos. Entonces él se va a España y dicen que es economista. En 2 años que está entre España y París, ¿qué economía vas a hacer? Habrá asistido a unas clases. Pero tenía pues la solvencia, el razonamiento y la cultura de esa élite criolla, que no la tiene hasta ahora nuestra clase media, ni menos la plebe, no la tiene. No estamos desarrollando esa capacidad que ya tenía en esa época la élite criolla. Entonces él recibe las clases de un francés que venía deslumbrado por el canal del Erie. El canal del Erie, tú tienes Nueva York acá y tienes acá los lagos, Erie y Ontario, más o menos, creo que son como 400 kilómetros. Y aquí tienes una gran extensión de los grandes lagos productora de trigo. La única forma de sacar era meter en carretas de 30, 40 toneladas y bajar con bueyes a Nueva York para exportar. Nueva York era el puerto para el mundo, ¿no? Hasta que a alguien se le ocurre, ¿por qué no hacer un canal? Unir este lago con este lago y hacer un canal con este río que ya hay. Y pues no había tecnología. Se reúnen los comerciantes, un político, y envían a, a Holanda, y se traen holandeses para poder aprender si el agua está yendo así, cómo voy a hacer que el barco que está acá suba contracorriente. Entonces lo que le dicen es pones esclusas. Pones acá, pones el barco, metes agua, y una vez que el nivel se iguala con el de arriba, abres esto y puede pasar. Un canal. ¿No? Entonces el trabajo técnico de esclusas, aprenden y lo hacen. Y así hacen un canal de 4 metros de ancho, casi por 1,50 m, 1,20 m de profundidad, no más. Como de acá hasta Chala, más allá de Nazca. 480 kilómetros de canal. Y pueden sacar chatas, embarcaciones de 50 toneladas. Como no hay motor ni hay viento, agarran una mula que agarra la embarcación, la mula va por el costado caminando y va jalando su chata. ¿No? En los viajes que eran de 1 mes lo bajaron a 5 días. El flete de $20 bajó a $1 por tonelada. Entonces,
Todos los que estaban arriba comenzaron a sembrar más trigo y lo que fuera, y comenzó a levantarse. Eso fue un centro productivo conectado a un mercado. Ya, eso los franceses fueron a visitar y se quedaron deslumbrados. Porque ellos ya habían intentado hacer un canal, y que lo han hecho, que unía el mar del norte, el Atlántico, con el Mediterráneo. Hay un canal que atraviesa toda Francia, que ahora creo que es solo ya para turistas. Y había la historia, se sabía que había otro canal en la China, que había sido construido en 1000 años. Otro canal navegable. Esa historia, por ejemplo, ni concepto no existe acá. No tenemos ríos navegables. No tenemos ríos ni conectables. Inglaterra, antes del ferrocarril, si tú miras el mapa de canales de Francia, de Inglaterra, perdón, del año 1600, 1700, es increíble. Cada pueblo está conectado con el otro con un canal navegable. ¿Por qué? Porque el flete marítimo es el más barato. Es el más barato de todos. No es casual que las grandes civilizaciones occidentales surgieron en torno al mar Mediterráneo. Es que tú coges el trigo de Sicilia y lo llevas a cambiar por las maderas de Libia al frente. Puedes coger el vino del sur de Francia y lo llevas para cambiar por oro del norte de África y por alfombras y por todo. Entonces hay un tráfico en esta forma. Los números se inventan allí, la escritura se desarrolla allí, todas las teorías logísticas, contables, se desarrollan en el mar Mediterráneo porque hay una densidad de comercio. En cambio, Ferdinand Brodel encuentra lo siguiente, de que en torno al mar están todas las ciudades de gran cultura. A medida que te vas alejando del mar, la cultura, hablando de cultura nomás, va disminuyendo hasta que llegas a las cordilleras donde ya no hay cultura. ¿Qué cosa hay en abundancia? Delincuencia. Los delincuentes se escapan del orden de la cultura, se escapan para allá. No es casual que acá el Sendero Luminoso se vaya no al Callao, sino al Braem, donde está muy lejos de los medios de comunicación. Entonces vuelve Pardo de allá con esa idea, ¿no? Y con la idea del ferrocarril. Con la idea del ferrocarril. Como tú dijiste, si esto resultó o no, en 1908 se publica un librito que se llama Reseña Económica del Perú. En Reseña Económica del Perú, al de Alejandro Garland, él hace una comparación muy clara, dice, se dijo que el Valle del Mantaro iba a ser el granero de Lima. No lo es, pues, por los fletes internos. No solamente es el flete del depósito de Huancayo, del ferrocarril, hasta acá, hasta el Callao. No es solo eso, sino cómo sale el trigo de Acobamba. El trigo de Acobamba baja al otro pueblito, pasa un puente colgante, pasa al otro lado. Ese flete lo mata. Entonces, una tonelada de trigo huancabelicano puesto en Lima vale $150. Y una tonelada del trigo que viene de Australia, 50. Mi abuela, una de mis abuelas, salió del Ircay a los 16 años de edad, por 1900, seguramente 1910, una cosa así, ¿sí? Con 2 canastas de huevos y con sus hermanos. Se vinieron a hacer el comercio a la feria dominical de Huancayo. Ella se tiró 10 días en llegar, llegó toda macorcada, vendió sus huevos y compró cositas porque era costurera de pueblo y se volvió. Prácticamente demoró un mes en hacer esa gestión. Por esa misma época o antes, los italianos, Italia se estaba parando, mucho antes, después de las guerras napoleónicas nomás, Italia exportaba huevos a Europa, de toda la zona del Po, la Lombardía. ¿Pero por qué? Porque la embarcación por el Po entra hasta la zona. Y los canales que han hecho permiten que embarcaciones menores entren hasta la granja. Entonces el granjero recoge los huevos y pone una canastita, una cajita y ¡tup! Lo entrega. Esa noche ya está saliendo ya para la embarcación grande. 2 días después ya está en Londres, está en Ámsterdam, está en todos sitios. Los italianos casi vivieron como 100 años de puro huevos. Y mi abuela se costó un mes con 2 canastas de huevos, el flete interno. No es que nos falte coco en ese sentido, es nuestra ubicación geográfica. Por esa razón, por ejemplo, es el otro gran tema, es que nosotros, de que una de las ideas que hay que recusar es la de desarrollo tal como lo entiende Occidente. O sea, allá puedes hacer ese desarrollo, acá no puedes. Probablemente el gran desarrollo de nuestro esté más ligado al turismo, probablemente. Donde, mientras que mi abuela tenía que sacar huevos hasta el mercado, en el turismo no. El turismo es el consumidor que va hasta el lugar de la producción. Asume todos los gastos, todos los costos y va regando plata.
y luego regresa. Probablemente ese sea el destino de las zonas peruanas. Yo creo que sí. Volviendo a Crónicas de Sueños, Sudor y Fuego, hay otra situación que me parece interesante, que es el papel de la mujer en algunas de las historias que tú nos plasmas aquí, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, Emily Warren Revlin, ¿no? ¿No? La esposa de Revlin, quien hizo el puente de Brooklyn. Y otra mujer visionaria es Dolores Olmedo, ¿no? Esta mexicana, que también ve, además de su trabajo, diario, doméstico, ve en el arte también una manera de salir adelante, ¿no? Por sí sola. ¿Tú cómo ves el rol de la mujer en todo este desarrollo tecnológico mundial? ¿Realmente es importante? ¿Todavía no se ha dado su lugar? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Claro. La autocrítica que yo me podría hacer con respecto a esas dos estampas femeninas es que, curiosamente, somos hombres y estamos en un mundo masculino. Aprovechamos, reconocemos los méritos femeninos en la medida que ellas entren a competir en el mundo masculino y con los desafíos y con las herramientas masculinas. Por ejemplo, Dorothy Reuben, el que diseña el puente Brooklyn es el alemán, el suegro. Él muere antes de iniciar el trabajo. La posta la toma su hijo, que no había concluido ingeniería, no había concluido. Él toma el desafío. Pero en una de esas, el asunto era cómo cimentar un puente en las aguas, cómo hacer el cimiento cuando las aguas están corriendo. Entonces desarrollaron toda una caja de madera inmensa, como una habitación, que metían adentro aire comprimido. Entonces ponías la presión de este ambiente en una presión mayor que la de fuera, que el agua no entraba. Eso permitía que tú perfores el suelo y avances. Pero luego, cuando ellos salían a superficie, ese hecho de cambiar de un ambiente de cierta presión a otro les ocasionó estallido de vasos, paralizaciones, muertes, muchas cosas. Entonces, eso hizo el hijo y terminó. Pero él quedó paralítico a raíz de eso. Y la que tomó la posta fue la esposa, que tuvo que hacer cálculos de catenarias, tuvo que hacer planillas de pagos, supervisar obreros y todo. Así es. Y el chico Reuben, el segundo hijo Reuben, se mandó a hacer una casita en la ladera y de ahí con un telescopio veía los avances y revisaba. Cuando se inaugura este puente, invitan al presidente de Estados Unidos que sea el primero que pase con la primera carreta, inaugurando el puente, y él no acepta. Él manifiesta que él conoce que es la señora tal que ha hecho el puente, que ha terminado, y dice el honor es de ella, y le ceden y ella es la primera que atraviesa. En adelante su vida cambió. Le invitó la reina Isabel de Inglaterra, Isabel creo que estaba, no creo que reina de Inglaterra, le invitó la zarina de Rusia, le invitó, o sea, y hoy día debe haber muchas instituciones de homenaje en nombre a ella, ¿no? Pero como te decía, la valoramos, esa duda nomás me queda, que la valoramos por haber entrado a competir dentro del mundo masculino y haberse impuesto. Obviamente quedará a las mujeres seguramente explorar las otras exploraciones femeninas dentro de un mundo más femenino, digamos, ¿no? La otra igual, la Dolores Olmedo. Dolores Olmedo, en ella hay dos cosas más. Ella es hija de una profesora mexicana. Llega un cincuentón norteamericano y funda una revista de cultura para gringos en Estados Unidos y requiere una traductora y contrata a la chica. Entonces la chica tiembla, dice, habla con mi mamá, habla con la dice, necesito una secretaria, que contrato a su hija. Contrata a la hija y por supuesto terminan de pareja y casándose, ¿no? Y tienen 3 hijos, una cosa así. Entonces, el gringo está acostumbrado a funcionar como gringo en un país latino. Si es que hay que ver el presupuesto de este puente, me voy a hablar con el ministro o con el presidente. No voy a hablar con el alcalde. Entonces va y toca la puerta. Y en un país latino al gringo le abre la puerta, le abre todo, ¿no? Y la chica, la señora Dolores, aprende eso. De que hay que ir a hablar con las cabezas, identificar las cabezas y ir a hablar con las cabezas. Cuando está en ese plan, muere el gringo y ella queda viuda con 3 hijos. ¿Qué hago? Busca a un amigo de su marido, un viejo que tenía que hacía ladrillos, y le dice, no te puedo ayudar. Lo único que necesito, ha renunciado a mi vendedor de ladrillos, toma cargo si quieres, ahí está el camión. Ella agarra el camión,
sube a sus hijos encima y comienza, carga ladrillos y comienza a ir a las urbanizaciones nuevas a vender ladrillos. Otra vez ocupación masculina. Y los gringos, los chiquitos descargaron los ladrillos, pues si no, no hay comida. Y así va creciendo, hasta que por ahí un contacto les dice, fulano de tal, que era nuestro amigo en el colegio, es presidente. Habla con él. Y va y habla, le dice, estoy haciendo esto. El otro se alegra y le dice, ¿sabes qué haces? Vamos a hacer una urbanización nueva, Huachipa, por decir, o Culique. Ahí hay 10,000 casas, encárgate de eso. Dice, yo nunca he hecho eso. Le dice, olvídate. Ni siquiera necesitas hacer ladrillos, compra ladrillos. Yo te contacto a los ingenieros, subcontrata a tú presenta y firma. Y tienes. Y comenzó a hacer eso ella. Conoció cómo funcionaba el Estado español, el Estado mexicano, perdón. Y en el futuro ya no hizo más lo que hacía. Pero con el dinero que le sobraba, veía, por ejemplo, que gran parte de la obra de Rivera salía de México. Lo de Frida Kahlo salía de México. Entonces propuso que nada salga, comprar, ir a remates y comprar y almacenar. Se hizo una casa grande, 4 o 5 hectáreas en Xochimilco, que ahora es museo, ¿no? Y ahí llegaron Henry Moore, llegó gente, hasta Trotsky, llegó gente así, que había caído y no tenía cómo vivir. Entonces ella los ayudó a Frida Kahlo, ayudó a Rivera, ¿no? Personalmente no destacó en nada, sino en esa labor de mecenazgo. Pero otra vez, digo yo, la valoramos porque entró otra vez al mundo masculino y compitió con los varones. Es que es la única actividad que hay. ¿Qué otras actividades hay? Probablemente haya otras, las de Florencia Nightingale, probablemente la de Madame Curie, otras, ¿no? Pero que en mi caso, a mí, Seín Zorrilla, no me compelen a escribir sobre ellas, ¿no? Habrá otra gente. Pero esas mujeres que han entrado al mundo masculino y han hecho cosas increíbles, es lo que me deja pasmado, ¿no? Finalmente, Seín, como conclusión, como colorario de tu libro, de todas maneras volvemos la mirada al Perú y sentimos que tenemos mucho que aprender. Que tenemos mucho que aprender y que seguimos siendo este país centralista de donde Lima todo se absorbe, todo se consume y solamente miramos hacia ahí. Y nuestras regiones y nuestras élites regionales parece que estuvieran olvidadas o ellas mismas no se reconocen como tal. ¿Cuánto crees que debe apostar el Estado, el gobierno y los grandes empresarios en nuestras regiones para salir adelante con nuestra tecnología? ¿Hace mucha falta todavía? ¿En qué parte del camino estamos? Claro. Yo lo que diría es, no es el Estado, no es al Estado que hay que pedirle. Hay que pedirle a la gente de clase media como tú, como yo, que piense en modificar este Estado. Es decir, no es el Estado que va a hacer. Somos nosotros que debemos de rehacer el Estado, para empezar. Y eso no lo vamos a poder hacer si es que no desarrollamos, la única herramienta que tenemos nosotros de la clase media es la cultura. Gran capital no lo tenemos, eso está por las élites. Pero tenemos algo que no tiene la plebe. Tenemos tiempo y tenemos ya rudimentos de cultura. La mujercita que sale a vender maní y vuelve a su casa después de patear por medio Miraflores o todo Miraflores, ¿qué energía va a tener de agarrar ni su mariática a las 6 de la tarde? Ni nada. Así está. El 60-70% de la población peruana está así, en ese nivel. ¿A quiénes le corresponde eso? A nosotros, a la clase media. Trotsky y Engels eran clase media. Probablemente él un poquito más que clase media, Engels, pero eran clase media. Es decir, la gran ventaja es eso, disponer de esos grandes tesoros que son el tiempo y un rudimento de cultura que hay que ir incrementando. Cuando yo yo comencé a trabajar en las minas en el año 75, ¿no? Después de haber hecho una vida de estudiante de ingeniería combinada con la bohemia limeña, pero controlado, ¿no? Entonces, pero que me permitió conocer a Whitman, a Eliot, a Modigliani, a mis rudimentos de Beethoven. Me asomé a esas cosas que me gustaron. Pero obviamente yo no le encontraba relación entre ese mundo de la cultura y el mundo de la ingeniería. No le encontraba relación. Y lo que más me espantaba mirando a mis colegas de ingeniería, dije, con esto voy a compartir la vida. Eso es lo que más me dolía. Chicos que iban a las clases, venían y agarraban su periódico equivalente, clavaban la nariz y se quedaban dormidos.
Y cuando se reunían los sábados a jugar pelota, tomaban cerveza y se quedaban dormidos. No había ninguna inquietud. O sea, debe haber habido gente valiosa, ¿no? Pero no, la mayoría no lo era. Y eso temía yo. Entonces, cuando me fui a trabajar en las minas, se trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde, algunos hasta más. Pero luego el corolario era terminar en el club de ingenieros bebiendo, jugando billar. Y dije, acá manco. Voy a estar así, voy a mancar. Rápidamente me distancié de ellos, me alejé. Y empecé a tomé una medida que hasta hace poco me ha servido. En un diario, un cuaderno donde anotaba mis eventos del día, en el reverso anotaba los libros que leía. 1, libro leído, cuándo lo empecé, cuándo lo terminé. El título del libro, el autor del libro y de qué trataba, así. Para ver cuántos libros leo en un año. No eran muchos, ¿ah? Al comienzo eran 20 libros, 25 libros, excepcionalmente 50 libros. Creo que no hay nadie que lea 100 libros. Entonces, muy poco. Pero no solo eso, venía el segundo escaneo. ¿A qué género pertenecen esos libros? ¿Y qué cosa era? De los 20 libros leídos en un año, 14 eran novelas. 4 poemarios, 1 de historia y el otro, sabe Dios, de autoayuda, por decir. Obviamente, 2 o 3 años después, lo que me pregunté fue, ¿y cuándo voy a leer filosofía? ¿Y cuándo política? ¿Y cuándo historia seria? ¿Y cuándo Platón? ¿Y cuándo Nietzsche? ¿Y cuándo este? Es que no sabía para qué me iban a servir y no sabía a quién preguntar. A decirle, ¿debo leer? ¿Qué debo leer? ¿Qué debo leer? ¿No? Esa es una gran pregunta que para muchos lectores, ¿qué debo leer? Y para muchos escritores debiera ser, ¿qué debo escribir? ¿Qué debo escribir? Se dice, por ejemplo, propaganda pro lectura. Está muy bien, por algo se tiene que empezar. Pero digamos, ¿cuántos historiadores hay en el Perú? ¿En cuántas bibliotecas ha sido revisado Basagre completo? ¿En cuántas? Los cronistas, reúnete con intelectuales y trata de sondear qué saben de los cronistas. ¿Qué idea tienen de la política? ¿Qué idea tienen de cómo se constituye una sociedad? Es decir, mientras no lleguemos a eso, vamos a gritar en vano de nuevas elecciones, nueva constitución, cuando el problema no es ese. El problema no es Castillo ni es el Congreso, el problema es el Estado peruano ahorita. Con este Estado y este estado de cosas, quien sea que llegue a la presidencia y quien sea que llegue al Congreso va a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Es una nueva clase social que está llegando al poder, nosotros, la clase media. Las élites fueron desalojadas. Ya no hay Manuel Ulloa, ya no hay Pedro Beltrán, que eran políticos de las élites criollas. El mundo criollo está en decadencia. Lo único que le queda es ahora la fuerza económica. Dionisio Romero, Benavides, las transnacionales que están asociadas con ellos, lo económico. Pero en lo cultural es nuestra oportunidad de consolidar y tomar nuestro lugar. Obviamente, esa es una voz, pero tiene que haber 10 voces, 12 voces, y sumar y discutir, y aprender a discutir, aprender a llegar a consensos. Eso nos falta. Ahora que se ha caído el marxismo, que se ha caído todo y no tenemos a qué cogernos, estamos a la búsqueda de erigir un nuevo camino, ¿no? Bueno, quizá la gran conclusión sea aquello que alguien dijo, que las grandes ciudades y naciones no se miden tanto ya por el tamaño de sus edificios, sino por la calidad de sus hombres, ¿no? Entonces yo creo que en ese camino estamos y hay que empezar a desarrollarnos. Y también me lleva eso quizás a que volvamos a visitarte, Seín, para conversar sobre El mestizo de los Andes y su destino, ¿no? Esta colección de libros que están en boga, está siendo muy leído en el país y de la cual yo tengo muchas preguntas, pero va a ser para una siguiente conversación. Excelente, Gracias. Muy agradecido. A ti, gracias. Realmente.